Bueno, pues vamos a dar inicio Muy buenas tardes, compañeros. Vamos a dar inicio a una nueva mesa de análisis sobre el tema migratorio. El día de hoy, bueno, pues a, a ver, como siempre, vamos a iniciar con un poquito de las noticias que están en las principales redes o en algunas de las redes en Estados Unidos eh, sobre el tema migratorio, en el impacto latino. Migrante pide clemencia a Trump para vencer el TPS para 60,000 hondureños y nicaragüenses. Pues ya varias semanas hemos estado viniendo a hablar de este programa que Donald Trump lo quiere eliminar, y entre que lo elimina y órdenes de jueces que lo impiden que se elimine, ahí sigue la incertidumbre para buena parte de nicaragüenses, venezolanos, que son los principales que se ven eh, beneficiados con este tipo de permiso temporal. Retorno de surcoreanos detenidos en la planta Hyundai en Estados Unidos sigue en incierto. A ver si ahorita platicamos un poquito sobre de eso. Hay que anotarlo ahorita antes de iniciar la reunión. Teníamos una plática, Aaron y yo, sobre de este tema. Ojalá lo continuemos abordando. Trump pide a empresas extranjeras respetar leyes migratorias tras redadas de Hyundai. Activistas de Estados Unidos vuelven más hostil muro fronterizo con la seguridad con México. En el Winchester hispano, gobierno busca deportar a Abrego García a Eswatini, al sur de África. Eh, migrante que fue deportado en primera instancia a El Salvador, un error, se dan cuenta del error, hubo mucha bronca para que lo pudieran regresar, al final lo regresan, y cuando regresa a Estados Unidos con la noticia de que lo quieren volver a deportar por otras acusaciones, queda dentro de un centro de detención para evitar que sea deportado, y el día de hoy su futuro sigue incierto, y esta pues, es una muestra de lo que están sufriendo los migrantes en Estados Unidos una vez que son detenidos por ICE, que no se sabe exactamente qué es lo que puede pasar con ellos. Otra de las noticias es el USCIS. Tendrá agentes especiales con poder policial, aumentan el poder que tiene esta agencia de gobierno, en el cual, bueno, pues el día de hoy van a hacer tipo ICE y algunas otras agencias que ya son las que van a arrestar, y pues se vuelve todavía más hostil el panorama contra los migrantes allá en Estados Unidos. En el Latino News, juez bloquea a Trump y mantiene el TPS para venezolanos y haitianos. Esta eterna pelea entre este y todas las órdenes ejecutivas que ha mandado Donald Trump, esta es una de ellas, el TPS. Sigue todavía la pelea con el de retirar la ciudadanía a los menores, el cual ahorita está momentáneamente detenida, pero en cualquier momento la va a volver a intentar imponer Donald Trump. Trump propone un examen de ciudadanía más difícil para los migrantes, igual, intentar hacer imposible que una persona que ya está en Estados Unidos, que ha seguido y se ha formado, ha cumplido con todas las reglas que ha puesto el mismo Estados Unidos, el día de hoy se lo ponen más difícil. La semana pasada creo que hablábamos sobre este intento de Donald Trump de querer que inclusive Migración vaya y entreviste a los vecinos de las personas que quieran ser ciudadanos para ver qué opinan de ellos, y en eso que se base en lo que, si se les da o no les da la ciudadanía. Intentan hacer más difícil este examen de ciudadanía que Donald Trump dice, él asegura que es sumamente fácil, pero yo apuesto lo que quieran a que si se lo ponen a llenar, lo reprueba el amigo. No creo que lo pudiese pasar él, como muchos ciudadanos norteamericanos que no saben ni siquiera su historia. Y de estas cosas que quiere cambiar Donald Trump, viene también el que las personas que estén solicitando ciudadanía hagan un ensayo sobre por qué quieren ser ciudadanos norteamericanos, los cual evidentemente está para evitar que aquellas personas que piensen de una manera diferente a la que quiere Donald Trump puedan ya alcanzar ese objetivo de ser ciudadanos. El gobierno de Trump cancela el TPS para 250,000 venezolanos. Es una noticia que, bueno, primero se dio y después ya viene este bloqueo por parte del juez. En la opinión, encontramos, chef mexicano fue deportado 2 veces de Estados Unidos. Es uno de los más reconocidos en su país. Desde pequeño mostró su interés por gastronomía. A los 17 años comenzó a trabajar en un restaurante de Atlanta como lavaplatos. La historia de muchos migrantes que llegan o llegamos allá a lavar platos, y que poco a poco vamos escalando posiciones hasta llegar algunos a esto, como esta persona que es reconocida ya, una persona bastante famosa, y que es una de las historias que muchas veces se repite en cuestión de la población latina que llega a Estados Unidos.
boletín informativo, hablemos de migración de este mes, hablamos exactamente de la importancia de los latinos allá en Estados Unidos con millones de dólares que invierten en solo en negocios que ellos emprenden. En Los Ángeles Times, Corte elimina restricciones a detenciones migratorias en Los Ángeles. Otra de estas peleas que, bueno, pues ponen ahí para poner en el sobreaviso a las personas que están en Estados Unidos, principalmente en Los Ángeles, puesto que ya se había un juez pedido que se dejara de estar deteniendo de la manera que lo estaban haciendo, pues no van a hacer caso y van a seguir tras los migrantes allá en Estados Unidos. En el San Diego Union Tribune alegan que hay una política secreta que demanda que causa que el ICE de interrogar a niños migrantes no acompañados. Es una de las mesas que ojalá y en las mesas de trabajo apenas abrimos este tema de niñas, niños y adolescentes migrantes. Se ha hablado prácticamente muy poco. En el caso de nuestro no hemos hablado nada, nada sobre este tema. Prepararemos una presentación sobre cuál es la problemática de este sector de los migrantes que junto con las mujeres solas han empezado a aumentar y que el día de hoy pues no se está hablando qué está ocurriendo con ellos. Entonces, de esto es una de las tareas pendientes que tenemos nosotros de revisar y traer más información sobre estos pequeños que están viajando sin acompañamiento y bueno, qué es lo que está pasando allá con ICE. Y que ahorita vamos a ver también un poquito en el análisis hacia lo que es el primer informe de gobierno, en donde también no se especifica sobre de este tema. En el comercio de Colorado inician operativos migratorios en Chicago y en Boston, algo que ya se sabía que iban a empezar. No han sido tan fuertes, pero sabemos que pues son varios puntos en donde Donald Trump va a estar mandando a la Guardia Nacional y va a permitir que ICE haga lo que quiere. Bueno, pues es un poquito de lo que hay el día de hoy este, para dialogar, para analizar. No sé qué tema quieran. La semana pasada estaba aquí con nosotros la compañera Romina y me preguntó sobre el análisis del eh, el informe de gobierno. A ver si entra ahorita o si ustedes quieren hablar de esto. Es más o menos lo que repetí y estoy preparando una presentación para dar un tema un poquito más extenso sobre este primer informe de gobierno de nuestra presidenta Claudia Sheinbaum, en el cual hay avances significativos en tema migratorio, pero que aún así son significativos por la urgencia y la necesidad de estos migrantes que llevan poco tiempo, que han sido detenidos, que están siendo regresados, pero que en la inmensidad del problema migrante es prácticamente nula la ayuda que se le está dando. Se hablan de algunos cuantos miles, 86,000 migrantes que han sido ayudados o repatriados hacia México, pero son menos los que han recibido una verdadera ayuda y que no se especifica exactamente cómo está la situación. No sé con qué tema les gustaría iniciar, compañeros, a hablar. No sé, si puedas, Aarón, sobre el primer tema que estábamos hablando, esto que pasó con los de Hyundai, si quieras abordar un poquito o si quieren nos vamos directamente con lo de el, ¿cómo se llama? El informe el primer informe de gobierno. Nada más déjenme encuentro mi documento donde lo tengo. Estoy. Se me cerró mi documento y ahí ya lo encontré. Ahí está. Eh, por ejemplo, en el cuestión, y no es la presentación, nada más es lo que tengo ahorita, un muy, muy breve resumen que hice sobre el informe de gobierno, las cosas que se han empezado bueno, pues a hacer en este primer año de gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum a título personal. Una de las cosas aquí se habla a título personal en esta mesa de análisis. Yo dije que el gobierno de López Obrador, y seguiré diciendo, es uno de los mejores, si no es que es el mejor en muchos años de la vida en México. Más sin embargo, en el aspecto migratorio sí quedó mucho a deber. Se entiende el que era primero sacar adelante a México, la situación en la que estaba era muy, muy difícil, se le aumenta lo del COVID y pues eso nos pone en una situación todavía más compleja que afortunadamente por la buena administración de el López Obrador, más los millones, los miles de millones de dólares que entraron por concepto de remesas, ayudó a que México se pusiera de una manera fuerte y que el día de hoy continúa ahí.
y que en este año, ya en este nuevo sexenio de Claudia Sheinbaum, debería de verse un avance. Sobre los aspectos que se dieron a conocer en el informe de gobierno, logré resumir 4 puntos esenciales. En uno es los centros de atención integral para migrantes. Desde febrero se instalaron centros para atender a connacionales que son deportados desde Estados Unidos. Aquí lo que falta a ver, en cualquier momento me pueden interrumpir los que están aquí con nosotros. Estos centros se instalaron en el norte de nuestro país y a la fecha no se han llenado ni se van a llenar porque cambió la manera en que Donald Trump está deportando a los migrantes. Sí hay muchos que están siendo deportados en la frontera norte, pero muchos de ellos empezaron a ser deportados hacia la frontera sur, lo cual abrió un problema en el sur de nuestro país que no se especifica cuál es la situación de allá. A inicios de año se hablaba de una construcción de una mega estancia migratoria en Chiapas. No se ha no se ha dicho qué tanto ha crecido, si está en funcionamiento o no, pero cuando se habla de estos centros como un logro, sí fue un logro, pero ahí sí ganó la partida el gobierno de Donald Trump porque los empezó a deportar hacia el sur. Y esa información es la que falta en este informe de gobierno, hasta donde yo lo he leído, a menos que esté en algún otro lado que se me haya pasado. El programa denominado México Te Abraza, el cual ofrece tarjeta paisano, inscripción al MIS, al IMSS, acceso a vivienda y empleo, transporte a sus lugares de origen, comida caliente y albergue temporal. ¿Cómo se llama? También lo hemos dicho, este programa es sumamente bueno e importante para un sector de los migrantes, que es los migrantes que van llegando a Estados Unidos o que están intentando llegar a Estados Unidos y que ya están sin dinero, que ya no saben si seguir o regresarse, se ven imposibilitados por lo difícil que es el poder emigrar de sus países de origen, en este caso de México, lo difícil que es para poder pasar hacia Estados Unidos, y que en ese momento esta tarjeta paisano, que da una cantidad muy pequeña en cuestión monetaria, se enfoca bastante en regresarlos hacia sus lugares de origen. Esta inscripción al IMSS igual a nivel nacional es un gran problema porque todavía estamos muy atrás de lo que el sueño de que el sistema de salud de México se compare con los de otros países europeos. Estamos muy lejos. Hay gente mexicana aquí en nuestro país que va al IMSS Bienestar a una urgencia y que si no tiene dinero para pagar las medicinas, simplemente la atención médica está ahí, pero los medicamentos sigue sin haber en algunos medicamentos en donde pues la gente puede perder la vida. Acceso a vivienda y empleo, igual. eh, Esto ya tiene tiempo que se viene dando, que los migrantes allá podrían haber invertido en el Infonavit, pero aquellos que no, si no tienen un trabajo, se vuelve un tanto complejo el poder hacerlo. Y también los empleos que se pueden otorgar en nuestro país, el salario es insuficiente para la necesidad de muchos migrantes que llevan mucho tiempo allá, que son regresados hacia México y que lo que ganarían aquí no les alcanza. Evidentemente habrá quien diga que eso está mal, que cómo van a venir a ganar más de lo que aquí normalmente se gana, pero la realidad es que son personas que ya han estado trabajando allá, que han aportado millones de dólares a nuestro país y que sus necesidades son diferentes, y a menos de que puedan conseguir un trabajo que sea equitativo, que puedan en verdad salir de sus deudas, ellos van a intentar volver a regresarse, si no en este momento, en la primera oportunidad que tengan. Estos trabajos que sigue habiendo aquí en México son insuficientes lo que se paga. Se ha impulsado, muchas empresas se han acercado a querer dar bolsas de trabajo, pero son empresas que pagan un salario bastante malo para todos, no solamente para los migrantes, sino en general en México los salarios, a pesar de este aumento que ha habido y que ha sacado a millones de la pobreza. Este aumento significativo del salario mínimo sigue siendo muy precoz, muy precario para poder subsanar los problemas de las personas. La cifra de personas que dicen aquí que se han atendido son 86,000 a través de este programa de Sembrando Vidas. Pero igual aquí no se informa, por ejemplo, que al inicio de este programa México Te Abraza, muchas personas que decidieron regresarse por su propia cuenta no fueron tomados en consideración para recibir esta ayuda. Hubo muchas quejas de personas que estaban regresando por propia cuenta y que por eso, por no haber sido deportados, no se les brindaba la ayuda. En una plática hace aproximadamente un mes con la titular del IME, del Instituto de Mexicanas y Mexicanos en el Exterior, Tatiana Cloutier, tomó nota
te dijo que eso se le iba a hacer llegar a saber a la presidencia y que parecía que ya se estaban tomando medidas sobre de eso, lo que igual deja aquí el problema de decir son 86,000 a los que recibieron, para cuántos han regresado, y pues ahí es en donde se pierde esa información. En el segundo bloque de lo que yo veo importante es el refuerzo de atención consular a Estados Unidos. Sigue siendo una deuda el que se mejore la atención en Estados Unidos. Recordemos, el presidente López Obrador prometió una, que los consulados iban a ser verdaderas procuradurías de justicia. Hoy podemos decir tajantemente que están todavía lejos de poder serlo, y que bueno, pues sí han tomado ciertas medidas, pero igual siguen en la opacidad y no se sabe exactamente qué está pasando. Se reforzaron los servicios, como ejemplo la línea migrante, la contratación de abogados para apoyo legal, en la cual en este ha dejado muchas dudas. Yo todavía no conozco a nadie. Ojalá y alguien me pueda decir cuál es la función de estos abogados, cuál es el apoyo legal que se le da. ¿Es simplemente orientación? ¿Se le da seguimiento? Estos abogados tienen conocimientos de migración, porque la migración, lo vimos aquí hace unas semanas en la exposición que hicimos Aarón y un servidor sobre las leyes migratorias, son sumamente complejas, no es fácil de entender, y habría que ver si estos abogados están listos precisamente para poder dar esa orientación. Si no, podría ser algo bastante contraproducente para los migrantes. Y también la simplificación de trámites consulares, las cuales, a pesar de que sí se ha dado, sigue habiendo mucho problema con las citas, con muchos problemas, muchas quejas sobre todo de la atención hacia los migrantes por parte de las personas que están en el consulado, y que en estas mesas de trabajo también hemos hablado sobre esta necesidad también de voltear a ver a los empleados de los consulados, que también habría que ver cuáles son sus condiciones para poder entonces de una manera sí exigir, pero también poder voltear a ver y cumplir o satisfacer las necesidades de estos empleados. En el tercer bloque, compromisos con los migrantes, la presidenta reafirmó el compromiso de su gobierno de proteger y acompañar a los migrantes, a quienes considera héroes y heroínas de México. Este es un eslogan muy bonito, pero es imposible de poderlo llevar a cabo. Y es uno de los grandes problemas, que ha habido gente que mientras no le pase nada, apoya y está todo bien, pero cuando viene el problema dice, no, que dijeron que no iba a haber límite de lo que se iba a gastar, no, que nos iban a acompañar todo el tiempo. Y ahí es en donde, bueno, sale la parte de los políticos, el querer decir cosas que consuelen el oído de la población, pero que en la realidad es muy difícil, si no es que imposible en este caso, poder seguir a tantas personas que en el día de hoy necesitan pues que el apoyo del gobierno, ¿no? No basta con llamar héroes y heroínas de México, y eso lo hemos dicho desde el gobierno de López Obrador. Tienen que voltearse a ver, a hacer ciertas acciones. El objetivo declarado es que nuestras hermanas y hermanos migrantes se sientan protegidos y acompañados siempre por su gobierno. Y aquí, pues creo que yo que conforme se vaya aumentando la presión, las detenciones, los mexicanos residentes en Estados Unidos, tanto documentados o indocumentados, van a empezarse a sentir cada vez más lejos de un gobierno que no es que no quiera, sino que no está en las capacidades de ellos poderlos ayudar. A inicios de año se redujeron el presupuesto muy importante en lo que es Instituto Nacional de Migración. Los consulados también redujeron impuestos. Varios sectores que tienen que ver con los migrantes se les redujo el presupuesto, y eso evidentemente trae problemas con ello. Y el cuarto, eh, sí, el cuarto bloque es la simplificación de trámites consulares. Como parte de una política general de simplificación administrativa, se menciona que se simplificaron 72 trámites que los paisanos realizaban en los consulados, facilitando los servicios para los mexicanos en el exterior. Es un punto positivo, pero también nos informa que hay muchos trámites que a veces se pueden hacer en el consulado, pero que no son respetados en México, o que son a nivel federal, pero que a nivel estatal no se reconocen. No se reconocen, y sigue habiendo un problema ahí sistemático de cómo poderlo arreglar. Y pues más o menos de lo que estaba hablando en cuestión de cifras, los logros y las cifras relevantes, las acciones consulares en Estados Unidos son 112,532, los cuales se ve eh, bastante importante. Por un lado, para aquel que no conoce el tema migratorio, dice, wow, 112,536 atenciones consulares, y los divido entre 53 consulados, que son los que están funcionando en Estados Unidos, son
123 cada uno. Y si lo divide entre 365 días del año, son 5. O sea, son como 10 trámites al día más o menos, quitando días festivos, etcétera, que están atendiendo cada consulado. O sea, es un número muy bajo para la necesidad que hay. Asesorías legales. 10,000 asesorías legales, poco más de 10,000, y aquí es donde viene la gran interrogante. Se han atendido 86,000 personas porque regresaron a este país en medida de una devolución de Estados Unidos de cualquier tipo, sea salida voluntaria o sea deportación, y solamente más de 10,000 fueron asesorados legalmente. ¿Qué pasó con los otros 76,000? Sería muy importante saberlos. Eventos de protección preventiva, 11,000. En el cual ahí se salta quién recibe atención, eventos de protección preventiva, quién la da, está capacitado o es los asesores legales. Esa información hace falta. Visitas a centros de detención, 4,810 visitas a centros de detención. Igual, muy pocas, tomando en cuenta que fueron 86,000 personas a las que se regresaron. Y que muchos de ellos pasaron por un centro de detención. Hablamos hace algún tiempo sobre el asunto en Alcatraz de los Caimanes, en donde el cónsul dijo, ya fui a verlos, y ni siquiera los mismos legisladores estadounidenses tenían acceso a ese centro de detención. Y la presidenta tuvo que llamar a cuentas y decir, necesito que me investiguen qué está pasando allá, pero finalmente ese centro se está por cerrar, y pues habrá que darle seguimiento a estas. Son muy pocas las visitas a los centros de detención. Los repatriados atendidos, 25,000. Igual, ahí es en donde se contraponen ciertas información que dan, donde dice que fueron 86,000 a los que se les brindó el programa México Te Abraza, pero que los repatriados atendidos solamente fueron 25,000, o sea, dejando varias dudas en estos números que igual ante eh, la visión del pueblo se ven números bastante entendibles, bastante alentadores, pero los que manejamos el tema migratorio sí vemos ciertos huecos ahí, lo cual vemos que hay muchos migrantes que se están quedando sin este tipo de apoyo. Servicios brindados a repatriados, 236,000. Igual son 236,000 ¿cómo se llama? Trámites a los repatriados. Si los dividimos entre los 25,000 que se atendieron, resulta que son aproximadamente 9 trámites por persona, lo cual, pues, evidentemente es el IMSS Bienestar, y le pueden dar todos estos programas, el Finabien, todos los programas que ya tiene estructurado el gobierno en los consulados, que podría ser que se le estuvieran dando a ellos. O sea, quedan muchos huecos por allá. Becas a extranjeros es algo que, bueno, esto es extra, tiene que ver con la migración, pero otro tipo de asuntos que no nos consideran en este momento, que son 150 becas para extranjeros, que antes eran muchas. López Obrador llegó a erradicar ese tipo de becas, puesto que iban, pues, principalmente hacia una población que pues era privilegiada, y que normalmente iban por doctorados, maestrías en universidades prestigiosas en el resto del mundo, en todo el mundo. Bueno, pues ahí está un poquito lo que es la información. No sé si alguien quiera hablar de algún tema en específico, o hacer algo que me haya faltado por ahí eh, en esta, en esta presentación. Adelante, Aaron. Gracias. No, pues está muy completa, pero sí sería importante y derivado de esta macro redada que hubo en la planta de Hyundai la semana pasada, en donde eh, detienen a más de 475 personas y aproximadamente 23 son mexicanos. Todavía no sabemos de dónde son. El consulado no ha fijado posición al respecto, pero sí es muy importante esta situación porque nunca había habido una redada tan grande y mucho menos en contra de una empresa privada con capital extranjero. La Hyundai hace un joint venture, es una asociación comercial con LG, también coreano, para el desarrollo de baterías y el desarrollo de vehículos electrónicos aquí en el estado de Georgia, con una aportación de inversión directa inicial de 7.6 billones de dólares.
Es la inversión extranjera más grande que se ha dado en la historia de los Estados Unidos. Y el programa se supone que va a llegar a los 21 billones de dólares para el 2028. Entonces, esta situación, el que hayan ido por estas personas, parece que una candidata republicana al Congreso fue la que mandó el tip para que se hiciera. No está muy claro qué fue lo que pasó, pero sí es muy claro que la gran mayoría de estas personas detenidas eran coreanos, coreanos del sur, perdón, coreanos del sur. El gobierno federal ha señalado que lo hicieron por una cuestión humanitaria, ya que los estaban esclavizando y los estaban explotando. Esa ha sido el pretexto, ¿no? Y la segunda parte es de que el gobierno coreano pues, ya se está movilizando porque inclusive ya anunció que va a fletar aviones para poder repatriar a sus connacionales lo antes posible, lo que es tener lana, ¿no? El tema aquí es de que también el canciller coreano llegó hoy a Washington y bueno, lo que se dice es que está negociando pues el que a estas personas se les repatrie lo antes posible porque la gran mayoría ya firmó su deportación voluntaria y está tratando de negociar que no haya represalias, que puedan tener algún beneficio en el futuro, etcétera, etcétera, etcétera. Pero bueno, es lo que está pasando. De nosotros, los mexicanos, no se ha señalado realmente nada. Entendemos que muchos de ellos, y después de unos cambios a los criterios para el otorgamiento de fianza, lamentablemente en este momento sí, la persona migrante entró sin visa o sin parol, es decir, sin inspección, se les están ya negando las fianzas para obtener algún otro beneficio migratorio. Entonces es muy importante a partir de ahí que, por ejemplo, los abogados que van a entrevistar a estas personas, suponiendo que puedan ir, porque ahí se les ha pedido a los consulados, no nada más al de Atlanta, en todos los Estados Unidos, que hablen con los directores de ICE para que les permitan a los abogados PALE ir a dar clínicas legales directo a la cárcel para que la gente sepa sus derechos y sepa hasta dónde pueda pelear, porque es muy triste que hay gente que se aferra a querer pelear sus casos cuando ya no van a tener ningún beneficio. Es decir, si tienen un DUI, violencia doméstica, en Georgia manejar sin licencia, por ejemplo, es un delito, pues va a ser muy difícil ya sacarlos y lo único que logran es que se esté gastando dinero en vez de guardar ese dinero para la persona que va a ser mandada a México y que pueda reiniciar su vida. Entonces, sí, sí, yo creo que esto pues es el principio de cuestiones más agresivas. El gobierno coreano no ha dicho así como que qué mala onda o vamos a retirar, no ha habido amenazas, en una palabra. Es decir, como que se están plegando a lo que Trump está diciendo. De hecho, tú lo dijiste hace rato en la introducción, les está pidiendo a las empresas extranjeras que respeten la ley de migración. Entonces, esto es el principio de muchas otras acciones que vamos a ver. Yo veía, estaba estudiando en el caso de Georgia macroredadas y ya había habido en la zona de Gainesville, que hay polleras, durante la administración de Obama sí se hicieron muchas redadas, pero ahí la gran mayoría de las polleras son pues de capital norteamericano, ¿no? Estadounidense, entonces no había esta situación. Sí se están afectando ya los granjeros, se están afectando, pues, o sea, los inversionistas. No he visto y no sé si le haya afectado a Hyundai en la bolsa de valores o LG en la bolsa de valores esta situación, porque si les empiezan a pegar en el bolsillo, yo creo que ahí va a haber algún tipo de situación que puede terminar beneficiando a la comunidad migrante. Quiero ver lo positivo y espero no equivocarme, aunque siempre me ando equivocando. Gracias. Sí, fíjate, y aquí dejan varias, bueno, y ahorita vamos a ayudar en esta, porque has hablado varias veces, hay una necesidad de que entren estos abogados PALE a poder asesorar a los migrantes. A mí en la experiencia, yo cuando fui detenido en San Diego, California, tuve la oportunidad de que me entrevistaran unos abogados o estudiantes, algo así, venían de la Universidad de Phoenix, y ellos a todos los que querían les daban asesoría.
pero igual estaba un tanto limitada. Yo hablé con ellos y me dijeron, no hay poder humano que te haga quedarte aquí. Este, es vete, vete. Yo como declaré que tenía miedo de regresar al país, a fuerzas tenía que ver a un juez migratorio, por eso es que si no hubiera salido antes, si no hubiera podido solicitar asilo, pero es hasta que hablo con mi abogada ya detenidamente y me dice, ok, pero a ver, empiézame a hablar de ti y le empiezo a contar mi historia de activista y todo. Dice, ok, con eso tienes para entonces ahora sí solicitar un asilo. A veces el tiempo que se da en una clínica, en un taller de estos, es muy, no sé si es porque es muy limitado o en el caso de lo que yo entendí o lo que yo pude ver con esta universidad de Phoenix, lo que ellos hacían era buscar casos que fueran fáciles para ellos de ganar, pero que les dieran renombre. En ese momento estaban buscando gente de Venezuela que pudiera ayudarles a poder respaldar la postura del gobierno de Estados Unidos en contra de Venezuela y en automático ellos les tomaban el caso y pues básicamente iban a hacer que que lo ganaran. No sé cuál sea la experiencia que tienes tú, cuál es la diferencia entre esta universidad y no sé qué otras hagan este tipo de cosas y lo que vendría siendo estos abogados PALE que podrían llegar a dar estas clínicas. Mucho se ha estado tratando de pedirle a la Cancillería que abra el espacio precisamente, pero ya institucionalizado, a las escuelas de derecho, que los consulados firmen convenios de colaboración con escuelas de derecho aquí en los Estados Unidos para que pudieran ir estos estudiantes en su que ya hayan tomado obviamente la materia de migración corte, porque acuérdense que no solamente hay corte, también hay peticiones familiares y profesionales, básicamente, para que pudieran ir a dictaminar a través de esas clínicas qué personas podrían calificar para algún beneficio migratorio o quiénes no. Esto ayudaría muchísimo a quitarle la presión inclusive al gobierno mexicano, porque eso podría encaminar a que los procesos para estas personas que no tienen ningún beneficio pudieran ir más rápido. El problema muchas veces que se da con el tema de los abogados, Pale, es que pues quieren asuntos ganadores, porque pues si pierden entonces les echan la culpa a ellos y no les gusta eso porque piensan que es mala fama para su despacho, para su práctica profesional. Y pues los asuntos le ganas, se ganan o se pierden. O sea, aquí no hay empate, ¿no? Entonces, no se ha logrado y lo hemos estado sugiriendo en Cancillería en las diversas reuniones que hemos tenido con el IME, directamente con Roberto, el encargado de América del Norte, Roberto Bravo, me parece, con la directora de protección, Vanessa Calva. Lo hemos estado sugiriendo de que se abra a que se den los cónsules que negocien directamente con los oficiales de ICE, con los directores de ICE de la zona, para que abran las cárceles, para que vayan estos abogados, estudiantes de leyes, a hacer la clínica legal y pueda, pues de alguna manera, darle ya sea o esperanza o de plano matar el asunto, porque a lo mejor la lana que está gastando la familia en abogado cuando no tiene nada que hacer, el abogado ya, puede ser guardada para mandársela a la persona que va a ser deportada y puede empezar una segunda vida. Lo que está recomendando la Asociación de Abogados de Migración de los Estados Unidos es que no se hagan ya peticiones de amparo, sino que se empiecen a hacer un juicio que se llama habeas corpus, que es como eh, que ya no se pidan fianzas, perdón, sino que se haga el habeas corpus, que es como una tipo de amparo, pero ya no se hace ante corte de migración, se haría ante un juez con jurisdicción plena en una corte federal. No se ha probado, en mi oficina todavía no nos hemos aventado ninguno, pero pues en cuanto empiecen a salir estas cosas, nosotros se los comentaríamos. Gracias. Y que aquí traes otra de las cosas, eso que dices, antes tengo esta idea, y era muy fácil el poder llegar, pedir una fianza, porque es uno de los derechos que tiene una persona cuando es detenida, en automático decir, no quiero salir, no voy a firmar, y quiero una fianza para poder salir. A mí todavía me tocó el poder pedir la fianza, me tardé 2 meses en salir, pero salí con fianza, y sin ningún tipo de dispositivo. Y había policías que cuando, digo, un caso muy que Ujú. nosotros tuvimos en la oficina,
una persona que pues, sabía sus derechos. Habíamos platicado, dábamos seminarios cuando la primera administración de Obama y que empieza a ser un delito manejar sin licencia en el estado de Georgia, licencia de Georgia. La persona fue detenida por manejar sin licencia, llegó a la cárcel de criminal del condado de Cobb y pidió que se le tratara de fijar la fianza lo antes posible, la fianza por manejar sin licencia. Llega el oficial entrevistador y le dice, a ver, no te voy a firmar nada. Si me vas a mandar a la cárcel, de una vez mándame para que mis abogados se movilicen, me hagan una petición de fianza y me saquen. Y le dijo, ¿y tú cómo sabes eso? Le dijo, porque yo califico para una cancelación de deportación, porque tengo más de 10 años, bla, 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 bla. Él platicaba que el oficial se rió, porque pues vio que el tipo sabía sus derechos, y el mismo oficial le fijó la fianza bajo palabra, porque también se puede. Sí, el on their own recognition. Entonces, bajo palabra él salió, no gastó un clavo en esa parte de abogado, pero ya se pudo defender su juicio. Entonces, todo va en función también de cómo sepamos manejar las cosas. Obviamente es muy difícil en un estado de tensión que uno pueda mantener la sangre fría, eso es lo que este caballero hizo, pero son historias reales que nos pueden servir para comentarlas, porque también mucho es que la gente prefiere acudir con el compadre, con la comadre, antes de ir a preguntar un tema de migración a un abogado de migración. La gran mayoría de los despachos también, que esa es otra cosa, cobran la consulta. Entonces, de repente, y hay que reconocerle a los consulados hacen seminarios para que vaya la gente y hagan consulta gratis. ¿Sí? Entonces, en mi oficina nosotros nunca hemos cobrado consulta, pero bueno, esa es otra historia. Pero sí debería de ser más como que lo hicieran más cotidianamente esas clínicas también en el consulado para que la gente vaya a preguntar si tiene derechos, si puede ayudar, si puede pasar algo, que entienda las dichosas prioridades de si me agarran tengo derecho, no, no te van a, ya no tienes derecho a nada, pero tengo permiso de trabajo y tengo un amparo, un juicio de asilo pendiente, pues les está valiendo pepino si tú entraste después del 2020. Entonces, todo ese tipo de información, estos foros, de estar intercambiando información, yo creo que nos enriquecen a todos, ¿sí? Creo que es muy importante que inclusive pasemos la voz, no para que vengamos a preguntar cómo vamos a solucionar nuestros temas, yo creo que pues, para eso hay otros foros, pero sí para intercambiar información que nos puede ir sirviendo y que la vayamos pues de alguna manera pasando a nuestros compas para que estemos mejor informados. Sí, y te digo, eso después cambió y ya en las fianzas empezaron a estar más altas, empezaron a salir ya con grillete para estar la geolocalización, que también le cuesta al migrante, pero el día de hoy estamos ante el intento de Donald Trump de no dar fianza absolutamente a nadie, a todos tenerlos ahí, porque sabe que es la manera más rápida de poderlos sacar. Y no sé si sepan, no lo puse en no lo encontré ahorita en estos titulares, pero Donald Trump está pasando a jueces, abogados militares, precisamente a las cortes de migración, en donde evidentemente son abogados que no conocen la ley migratoria y que no van ahí para ayudar, sino para hacer expedita el sacar a gente. ¿Por qué? Porque hay más de 4 millones de casos atrasados, en el cual tan solo con esos 4 millones Donald Trump cumpliría su promesa de sacar los millones que quiere. Entonces, todo esto que está intentando hacer Donald Trump, le cierran por un lado, busca por otro. Muchas de sus acciones son ilegales, son inclusive anticonstitucionales, pero a él no le interesa eso porque sabe que lo va a hacer y eso le va a ir aumentando el número para los números que él prometió y decir cumplí. Y después echar la culpa de que son los demócratas o que es Obama o cualquier otro el que está por culpa de ellos están regresando a las personas hacia territorio norteamericano. Creo que es un momento bastante inteligente, interesante. Esto que mencionabas ahorita sobre estas detenciones con Hyundai es muy diferente cuando vas y afectas al ciudadano norteamericano que pues por lo visto no le interesa a Donald Trump, pero sigue al entrar con un gigante, con unas inversiones tan fuertes como las que hace Hyundai allá, que es algo que él también quiere tener dinero ahí. Vamos a ver cómo termina esta relación entre Seúl y Estados Unidos y que puede servir también
como ejemplo para México, para ver cómo podérsele poner al tú por tú. Para ir cerrando, no sé si quieran alguien decir, por ejemplo, cómo vieron la visita ¿cómo se llama? De este Mark Rubio aquí en México con la presidenta. Duró muy poco, se dijo soberanía, no se hablaron sí de ciertos temas, de otros sí, vamos a ver quién cumple, quién no. ¿Cómo se vio en Estados Unidos este tema de esta visita de Mark Rubio aquí a México? Mm. No sé cómo lo viste por allá, Aaron, Fíjate que, en las bueno, estaba yo noticias. en el Foro Global de Migración y Desarrollo en Riohacha, Colombia, y allá me agarró esa visita, pero tuvimos oportunidad de reunirnos con la directora general de Derechos Humanos de Cancillería, que era la jefa de la delegación mexicana en ese evento, y obviamente platicamos del tema y un poco el que el gobierno a veces no invita a la sociedad civil a participar en ese tipo de reuniones, o la agenda la prepara nada más el gobierno sin escuchar a veces a las organizaciones binacionales de allá y de acá. Lo que ella nos decía fue que fue una junta muy provechosa y que hay veces que ni siquiera que el gobierno no puede invitar a la sociedad civil porque realmente esas relaciones, esas negociaciones, pues se hacen por fuera, se hacen off the record, y que hay muchas cosas que se platican para tratar de solucionar cosas que no siempre es conveniente hacerlo público porque se les cae la negociación. Esa fue el comentario. Yo no vi realmente que haya sido una reunión que vaya a traer casi ni perjuicios ni beneficios. Yo creo que fue más bien como de una platicada ahí muy tranquila, porque pues Trump se expresa muy bien de nuestra presidenta, ¿no? Pero pues como que no se ha movido un poquito para echarnos la mano y empezarnos a dar papeles. Pero bueno, esa es mi lectura. Así es, sí, y fíjate, y es diferente cómo Trump refiere a la presidenta, a diferencia de Mark Rubio, donde sí hubo ciertos señalamientos en contra de López Obrador y Claudio Sheinbaum antes de que llegara. Ahí hubiera estado, lamentablemente en México no se organizó nada en protesta por la visita de este personaje. Igual el clima estuvo bastante fatal, mucha lluvia por acá en México. Carlos, adelante, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal, Diego? ¿Cómo están? Como siempre, un placer estar aquí con todos ustedes. Pues yo como vi la visita de Rubio aquí a la Ciudad de México, bueno, pues la verdad es que yo siento que no se sacó mucho de esa reunión, o sea, ahí de repente, pues como que siendo políticamente correctos ambos, ¿no? O sea, Rubio señalando que elogia el cómo México está debilitando a las redes del crimen organizado, pero al mismo tiempo, pues creo que se sabe, o creo que aquí todos sabemos que Estados Unidos ya tiene una fuerte presencia en el norte del país. Y bueno, ahí de repente como que se tocaban temas de seguridad y de repente se saltaban a temas comerciales. Entonces como que me pareció un poco extraña esa visita. Ahora, voy a decir algo políticamente incorrecto, con el perdón de todos ustedes, pero sinceramente a mí nunca me ha agradado que pues, los presidentes tienen que reunirse con presidentes y los secretarios con secretarios, ¿no? Ahora, sabemos que el secretario de Estado de los Estados Unidos, pues es una figura importantísima para nuestro país. Sin embargo, si vemos cuáles han sido las actitudes de Marco Rubio en redes sociales y estando allá en Estados Unidos, pues es casi como una copia de Donald Trump, ¿no? Dices una cosa aquí y regresas a tu país y ya dices absolutamente todo lo contrario, que no, que México no está haciendo nada y por lo tanto deberían de aceptar la ayuda de Estados Unidos. Entonces, Marco Rubio es una persona en la cual no se puede confiar. No sé si ustedes escucharon a Nicolás Maduro, el presidente de Venezuela, diciéndole a Donald Trump, cuidado con Marco Rubio, porque Marco Rubio te la quiere hacer.
es un doble cara, es una persona que primero dice una cosa, luego otra. Entonces, incluso hasta le decía al propio Donald Trump, ten cuidado, Marco Rubio. Ahora bien, quiero un par de temas más. El cómo tuitea Marco Rubio diciendo todo aquel que haya apoyado a Nicolás Maduro automáticamente tendrá cerradas las puertas. Bueno, pues con eso yo ya, por lo menos yo ya valí gorro. Ya mi visa seguramente está negada. Fui a Venezuela el año pasado, fui a Venezuela este año. Entonces, mejor ni me arriesgo porque pues llegando a Estados Unidos me van a arrestar, es lo más seguro. Y lo otro, bueno, y eso es una actitud totalmente fascistoide, ¿no? O sea, el decir, si tú apoyas a una persona, aquí no tienes cabida, pues aunque tengas la visa, pues ni modo. Y la otra es, a lo mejor saliéndome un poco del tema, pero me parece importante. También algo que se dio en el Ecuador. Ya sabemos que pues es un gobierno muy diferente. Allá está Daniel Noboa, que es un junior de los Estados Unidos, pero que ya abierta y públicamente mencionó que todo aquel ciudadano del Ecuador que haya estado o que apoye a Nicolás Maduro, a Venezuela, será arrestado o pues que mejor vayan buscando otro país para vivir. Así lo dijo Noboa. Obviamente estamos ahorita pues con la presidenta Sheinbaum y este movimiento de la 4T pues nada que ver con Noboa, ¿no? Pero ya nos está, ya podemos visualizar cuál es la tendencia de la derecha actual, ¿no? De Estados Unidos hacia Latinoamérica, en este caso con Noboa. No dudo que Dina Boluarte haga lo mismo. Javier Milei, que este fin de semana tuvo una derrota electoral importante, pero no dudo que haga más o menos lo mismo. Entonces, tener mucho cuidado en lo que vaya a pasar aquí en México. Todavía falta mucho, apenas está empezando este gobierno, pero pues los años se van muy rápido. A mitad de sexenio tenemos la renovación de la Cámara. Esperemos que otra vez pues sea una Cámara con mayoría de la 4T, pero pues hay veces que uno ve las cosas como están actualmente y puede sacar una lectura de que las cosas pues no van tan bien, ¿no? Entonces, bueno, ese era mi comentario. Estoy de acuerdo en todo lo que han expuesto ahorita todos ustedes y solamente tener pues mucho cuidado. De repente la gente dice, es que no hay que hacerle mucho caso y no hay que hacer propaganda de lo que hace la derecha. Ok, sí, pero sí hay que tenerlo en cuenta justamente para tener precaución de que no suceda en este país otra vez, ¿no? Otro Calderón, otro Vicente Fox, etcétera. Y pues nada, es cuanto. Buenas noches a todos, un abrazo. Gracias, Carlos. Sí, y no solamente es Novoa por allá, tenemos a Milei, tenemos a Nayib Bukele, lo cual, bueno, pues representa una derecha totalmente radicalizada y que pues va a hacer lo posible por seguir las mismas patrones de Donald Trump o apoyarlo, pues saben que ahí hay bastante fuerza. En cuestión, a mí sí me sorprendió el no haber dado ese recibimiento a Marco Rubio aquí en México con un rechazo. Creo que sí se debió haber organizado algo para salir a las calles a manifestarse en contra de este personaje, pero bueno, eso quedará para el futuro. Creo, yo prefiero que venga Marco Rubio a que venga Donald Trump a este país. Eh, Tienen que llevarse ciertas relaciones y bien lo desearon, ¿no? Casi todas las cosas se van a llevar por fuera de la mesa. Habrá que ver, habrá que darle un seguimiento en la prensa de Estados Unidos para ver si sí se repitió lo que dijo Marco Rubio aquí, en donde reconocía el avance del gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum, que hubo muchas caricaturas ridiculizando a Lili Telles
Lili Telles que va y pide la intervención de Estados Unidos hacia México y que viene Marco Rubio y dice todo está bien, están trabajando bien, pues la deja muy mal parada. Y ahí, bueno, ahí es donde entra un poquito la función de nuestros compañeros del Mexican Solidarity Project que están traduciendo todas estas noticias a inglés para difundirlas allá, puesto que es muy difícil que la misma prensa de aquel país lo esté haciendo. Y de esta radicalización hablábamos la semana pasada, ¿no? En este programa de debates entre un periodista de Estados Unidos con un grupo de conservadores en donde sale totalmente lo fascista, que es la mayoría de estos supremacistas blancos, y esa es la realidad a la que nos tendremos que estar enfrentando. Eh, Toda esta semana ya estamos retomando nuestras entregas diarias a las 8 de la noche en este canal de YouTube de Hablemos de Migración para analizar todas estas información que va saliendo y le empezamos a dar un poquito de contexto. Ya había faltado como 2 semanas que no se subía nada de material otra vez esta semana y esperemos que ya sea de manera permanente. Son cápsulas de 15 20 minutos sobre las noticias para que pues tengamos una idea de lo que está pasando y ya en estas mesas de análisis poder hablar sobre de ese y otros temas. Y en el caso de las mesas de trabajo que estamos haciendo, vamos a continuar, vamos a hacer una presentación sobre niñas, niños y no acompañados, que no hemos hablado de ellos. Y también sobre el análisis de este primer informe de gobierno, lo que representa desde el punto de vista migrante. Como lo digo, un avance muy significativo, muy importante en nuestro país, pero tenemos que decirlo, y es uno de los errores que ha tenido la izquierda, el no hacer la autocrítica, de quedarnos en que todo está bien y no voltear a ver las cosas que hay que trabajar bastante, y en el aspecto migratorio, en el aspecto de los indígenas, los afrodescendientes, la mujer, los niños. Hay mucho trabajo por hacer y tenemos que estar diciendo qué es lo que falta de hacer, aunque de repente corramos el riesgo de empezar a ser señalados por algunos que son muy amantes y defensores de la cuarta transformación. Nosotros también lo somos, pero queremos que esto siga creciendo porque hay mucho trabajo por hacer. No sé si alguien quiera agregar alguna pregunta, algún comentario en esta mesa. De no ser así, igual hacer la invitación, Aarón, a ver si podemos preparar algo para que nos cuentes una presentación de lo que fue allá en el foro, de qué se trató. Creo que sería de mucha utilidad el poder escuchar qué es lo que pasó en ese foro para estar al tanto de lo que está ocurriendo, que muchas veces, y ahí sí se asisten a foros, hay muchos foros, pero muy pocas veces a veces llega la información a todos. Entonces, lo platicamos y hacemos una presentación sobre eso también, ya sea, lo más seguro es que la próxima semana para armarla bien, ¿les parece? Bueno, compañeros, pues les agradezco mucho que me hayan acompañado y pues con esto llegaríamos al final de esta transmisión. Nos vemos en la siguiente. Buenas noches. Buenas Buenas noches noches a a Saludos. todos. todos. Muchas Saludos, bye. felicitaciones, buenas noches, bendiciones.